Bueno, primero que nada, quiero aclarar que no todas las drogas causan lo mismo, ni dan las mismas consecuencias ni resultados. Segundo, ¿cuándo empezó? Digamos que mediados de 2022 aproximadamente. Sí, eso mismo. Actualmente solamente consumo marihuana. Y tabaco, que ni siquiera se considera una droga, sino una adicción, que es distinto. Sí, lo tengo claro. De todas formas, no es que consuma eh, de forma como obsesiva, ¿no? Ni súper mega recurrente. O sea, es cada cierto tiempo y esporádicamente, por así decirlo. O sea, no es algo que me tenga adicto tal cual. Si hablamos del dinero, el dinero fue gastado en la casa que tenía anteriormente, en comida, en necesidades tanto para mí como para Julieta, como para mi hija. Se gastó debido a una mala organización monetaria, pero se gastó de forma responsable. Además de que era la primera vez que yo vivía de forma independiente, con una pareja, em, en ese momento próximamente con una hija porque no había nacido en ese entonces. Fue complicado. Gastos monetarios de tabaco, me compraba uno al mes, me duraba todo el mes, que sale aproximadamente $3, 4 como mucho. Y marihuana, yo retiraba de farmacia, que justamente en mi país es legal y no eran muchos gastos. ¿Qué sale? 600, 800 pesos aproximadamente, sacar 10 gramos por ahí. Eso, puedes pasar pesos a dólar si quieres. Hola Fabri, ¿cómo estás? Te habla Julieta porque sé que a veces escuchar a Juan puede ser un poco contradictorio para hablar, pero nosotros no vivíamos en una casa para universitarios. De hecho, acá no hay eso y tampoco es gratis. O sea,
Y tampoco hay gente que esté estudiando ahora mismo entre nosotros O dos. sea, yo no estoy estudiando, estaba empezando una carrera universitaria el año pasado, pero quedé embarazada y Juan ni siquiera terminó la secundaria. O sea, imposible que estuviéramos viviendo en una residencia para universitarios cuando ninguno de los dos lo es. Y aparte estábamos pagando una renta que era del valor que se decía, incluso más, porque hay veces que llegaba a ser más de 8.000 pesos, que son como 200 y algo de dólares eso, y a veces era más y a veces era menos por los gastos que implicaba una casa. No, nosotros no estábamos viviendo de arriba de ningún lado, y mucho menos en una vivienda para universitarios. Realmente no sé de dónde salió eso. La casa la conseguí yo, la alquilé yo y estaba a mi nombre. Y cuando pasó todo lo que pasó, yo dejé la casa y ahora estamos alquilando otra. Nosotros nunca vivimos en una vivienda para universitarios, ni en casa de unos padres o en los padres del otro, nunca. Aparte, nosotros no podríamos estar viviendo en una residencia por universitarios. Realmente, si se informa al respecto, se debería saber que en las residencias para universitarios no hay dormitorios mixtos, o por lo menos acá es así. Las mujeres duermen por un lado y los hombres por otro, y mucho menos estaría yo embarazada a punto de tener una bebé en un dormitorio universitario. Es lógico, yo decidí tener a mi hija porque nosotros teníamos nuestro hogar, teníamos todo y Juan Pablo en ese momento estaba trabajando en otro lugar que lamentablemente después no pudo, pero ya está trabajando en otro lugar nuevamente y estamos manteniendo a nuestra familia sin pedirle nada a nadie. Una pregunta, ¿la gente es consciente de las cosas sin sentido que se dicen en The Ruckus 2? Porque, o sea, pregunto en serio. Porque realmente es ilógico decir que nosotros estábamos viviendo en una residencia universitaria cuando nosotros no somos universitarios. Pero bueno, en fin. Sí, yo me he enterado. A mí también, ya que estoy hablando, puedo decir mi verdad. Perdón. Pero a mí me atacaron un montón por decir que yo no era parte de la comunidad y se lo tomaron re personal. Perdón. Pero no me refería a como que los estaban menospreciando, sino que yo no sé nada de este juego, no sé nada de lo que se trata realmente, no tengo ni idea, solamente sé que hay un negro pelado que pelea con otro y eso es todo. Y porque Juan es mi novio y trabaja de eso, pero realmente yo no es que quería menospreciar a la comunidad, yo que sé, cada cual hace lo que quiere con su vida y le gusta para gustos colores, pero yo decía que no conozco nada de esto y que no me importaba, porque no me importa, porque no es de mi interés el juego, pero se lo tomaron re mal.
Sí, obvio, lógicamente que hay personas que se sintieron indignadas, imagínate yo. O sea, imaginen, o sea, si para ustedes como comunidad fue choqueante lo que pasó con Juan, imagínense cómo fue para mí, que yo estaba a 2 días de mi cumpleaños, embarazada, con un montón de cosas, que la gente se enteró después que yo no podía estar en la casa de mi madre, yo volví a quedar en la calle estando embarazada, y yo cuando les dije a los gorditos que yo había vuelto con Juan o que pensaba hacerlo, era porque Juan estaba, ¿cómo es esto? Dándome esa ayuda monetaria, pero sin embargo, la gente de la comunidad se lo tomó peor de lo que me lo tomé yo y en realidad es raro ver a otras personas quejándose de cómo yo tomé lo que me pasó a mí, que fue mi propia experiencia. Pero voy a dejar que hable Juan. A ver, hablando de la situación de vivir de comisiones, era literalmente que me paguen, recibir la plata, luego utilizar la plata para comer, porque no había Sí, mucha es más que plata. había días que estábamos sin comer, por eso era la urgencia de pedir más comisiones sin haber terminado las otras, porque no había plata para comer. Nosotros compramos una heladera muy tarde en el tiempo, entonces la comida se nos echaba a perder muy rápido y no podíamos hacer como un gasto grande en comida porque se echaba a perder, entonces era como mínimos gastos todos los días. Y justamente, si te planteas el tiempo en el que se gasta la plata para tener comida y el tiempo que te lleva una comisión, lógicamente se te van a ir acumulando todas las comisiones hasta no tener tiempo de poder empezar una sola o por cuál empezar. Y es así, es un desastre. Entonces terminas incumpliendo todas las comisiones y no enviándole progreso a la gente y así, bueno. Bueno, por suerte ahora Juan está trabajando de una manera con las comisiones también, que está pidiendo una parte antes de hacer la comisión y el resto de la comisión que se la paguen después. Entonces es otra forma de cómo llevar esa organización. Sin embargo, ahora mismo esto no es la fuente principal de ingresos porque como tenemos una hija es imposible vivir de esto, lógicamente, y ta. Y aclaro, no pienso vivir de FNF, es totalmente estúpido. Y otra cosa que debo aclarar, ya conseguí trabajo. Lógicamente en algún momento me irán a echar, pero voy a seguir buscando laburo IRL y así constantemente. Em, Nada, no pienso que FNF ni YouTube sean mi fuente de ingresos principal porque obviamente no va a dar abasto con una familia entera. Y pienso a partir de ahora hacerlo como un hobby, simplemente subir videos, ver qué onda, cómo les va, Disfrutar más, no hacerlo tanto como una obligación, sino poder disfrutar de lo que antes gustaba, ¿no? justamente. Y nada, si se da como una segunda fuente de ingresos, obviamente, mejor, pero no va a ser mi fuente principal. Además, eso que dijiste de cómo lo dije yo, sí, pasa que en realidad imagínate estar en esa situación y que